Fuerzas intermoleculares. Al describir la naturaleza del enlace covalente, se ha dicho que los átomos comparten electrones con otros átomos, formando unidades perfectamente diferenciables llamadas moléculas. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción existentes entre moléculas con enlace covalente. Estas fuerzas están presentes en las sustancias covalentes cuando se encuentran en estado sólido o líquido. Estas fuerzas son muy débiles y son las responsables de las propiedades físicas de las sustancias moleculares. Las fuerzas intermoleculares pueden ser de tres clases. Enlace por fuerzas de Van der Waals dipolo-dipolo. Se presentan entre moléculas covalentes polares. En la representación de la nube electrónica existen dipolos, es decir, sitios cargados eléctricamente positivos y negativos. Y como son dipolo-dipolo, quiere decir que ocurre entre dos moléculas. En el diagrama podemos ver la atracción entre el dipolo azul con el dipolo verde de las dos moléculas adyacentes. Se deben a la interacción entre los dipolos que constituyen las moléculas. Estas interacciones dipolares tienen apenas el 1% de la fuerza que se genera a través de un enlace iónico o covalente. El grado de interacción de los dipolos explica los puntos de fusión y ebullición, así como la presión de vapor de las sustancias polares, propiedades que tienden a tener valores más altos a medida que el tamaño de la molécula aumenta. Las moléculas polares se atraen entre sí debido a la atracción de sus dipolos. Interacciones por puentes de hidrógeno. Se presenta entre moléculas que tienen el hidrógeno unido a un elemento muy electronegativo que puede ser flúor, nitrógeno u oxígeno. Al estar unido el átomo de hidrógeno con un elemento muy electronegativo, el oxígeno, en este caso, el par de electrones del enlace estará muy atraído por este último. En el diagrama podemos representar la atracción de dos moléculas polares de agua. La estructura química del agua es HOH. Si observamos en la parte inferior del diagrama en la izquierda, el oxígeno está rodeado de 4 electrones, por lo tanto la densidad de la nube electrónica será negativa, mientras que el átomo de hidrógeno quedará con una diferencia positiva. En este caso, el oxígeno, que es la esfera de color roja, se sentirá atraída por el hidrógeno, que es la esfera de color blanca. A esa interacción se le conoce como puente de hidrógeno. Entonces el átomo de hidrógeno forma una unión electrostática con el átomo de oxígeno de una molécula vecina. Atracción ion-dipolo. Es una interacción que ocurre entre una molécula polar con un ion de comportamiento positivo o negativo. En el diagrama visualizamos una sustancia iónica formada por un anión de color rojo negativo y un catión de color amarillo cargado positivo. Si observamos, las moléculas de agua se representan por una esfera de color azul y dos átomos de color blanco. La afinidad eléctrica entre el ion, es decir, la carga negativa de la sal que se une a la molécula de agua, a esta interacción se le conoce como ion dipolo, o viceversa, la carga positiva de la sal, la esfera de color amarilla, que se une al oxígeno de color azul de la molécula de agua. Fuerzas de dispersión o London. Estas son las fuerzas de atracciones más débiles y surgen entre moléculas no polares. Se producen cuando estas moléculas no tienen polos y son inducidas a provocar un desplazamiento momentáneo y relativo de los electrones, generando un polo positivo y otro negativo, al que se le llama dipolo transitorio. Gracias a ello se sienten atraídas. En la imagen podemos observar moléculas no polares que son la esfera de color roja que se encuentra a la izquierda y la esfera de color azulada que se encuentra a la derecha. Esas moléculas son no polares. Si las acercamos a moléculas que están polarizadas, es decir, que tienen dipolos, en este caso las moléculas más grandes, en el caso de la molécula de la izquierda más grande, tiene una parte positiva y una parte negativa. En este caso, la parte positiva, al acercarse a la molécula no polar, la molécula roja más pequeña, la cargará. De esa manera se establece
momentáneamente un dipolo.